vamos a hablar de un tema de mucho interés, sobre todo porque quien nos acompaña es una experta en el tema. Vamos a hablar de los centros comerciales. Ella ha tenido una trayectoria bastante interesante y sobre todo que vamos a coger su hoja de vida y a través de ella a recorrer esas historias, esas anécdotas que pueden ilustrar un poco lo que es la administración de un centro comercial, cómo es ese manejo de las sensibilidades, el manejo de quienes tienen sus locales comerciales, pero también de los visitantes, de qué es lo que quiere la gente, cómo hace converger realmente eso para que el éxito del lugar pues pueda realmente atraer la gente y generar negocios, que es lo que busca un centro comercial. Por eso hoy nos acompaña Irma González. Ella actualmente es gerente del Centro Comercial Puerta del Norte y de City Plaza también en Envigado, y ya es socia de una compañía llamada PGS, que es una empresa que se encarga de administración de centros comerciales. Irma, bienvenida a Negocios en Telemedellín. Gracias, Paola. Esta invitación es muy importante para mi sector y para mí especialmente. Arranquemos entonces con su historia, con esa hoja de vida que hoy pues tiene mucho para compartir con los televidentes, arrancando porque usted es periodista de la Universidad de Antioquia y abogada de la Universidad de Medellín. ¿Qué de esos dos aprendizajes, de esas dos carreras que usted estudia, hoy aplica o de allí ha extraído, digamos, elementos para que realmente la administración de los centros comerciales sea cada vez más exitosa? Yo creo que especialmente el periodismo, a mí me tocó estudiar cuando era comunicación social, periodistas, le da a uno una visión de lo que es el mundo, de lo que son las comunicaciones, que básicamente en un centro comercial tienen mucho que desarrollar este tema de las comunicaciones, porque tenemos comunicaciones con nuestros clientes, con nuestros comerciantes, con el personal que trabaja dentro de las tiendas y con los dueños del centro comercial. Nosotros somos un país donde el centro comercial se vende, donde los locales son vendidos a los comerciantes. Es quizás el único país, por lo menos en América, donde se venden los centros comerciales. En los otros países los centros comerciales son propiedad de grandes conglomerados, especialmente los fondos de pensiones y los fondos de las mutuales, como llaman en España. Y aquí tenemos un modelo diferente y por eso las comunicaciones son tan importantes dentro de la administración del centro comercial. En la medida en que estamos conversando, pues voy a ir como recapitulando esos elementos, esos aprendizajes para que otros administradores de centros comerciales, igual otras personas que tengan que ver con locales comerciales, pues vayamos aprendiendo de tenerla aquí. Entonces el primer ítem o hito, digamos, de la importancia de la administración de centros comerciales tiene que ver con las comunicaciones, una comunicación directa con esos públicos, con cada uno de los públicos que tiene relación el centro comercial, ¿no? Luego, con el desarrollo del tiempo, inclusive yo todavía no había llegado al sector de centros comerciales, trabajaba en una empresa privada, una empresa muy linda que hubo en Medellín, pero que desafortunadamente se liquidó. Trabajé por muchos años en Paños Vicuña como secretaria general. Como secretaria general, y cuando yo llegué a ser la secretaria general de Vicuña, pues yo entendí que necesitaba hacer un complemento en el derecho. Entré a estudiar Derecho, desafortunadamente en la Universidad de Antioquia, que es mi universidad, no me recibieron porque yo ya había hecho una carrera y no le podía quitar el puesto a quien no había hecho ninguna. Me presenté a la Universidad de Medellín y hice mi carrera de Derecho, me gradué en Derecho y creo que esto con la comunicación es un complemento súper importante. ¿Por qué? Ojalá todos los comunicadores o todos los abogados tuvieran la oportunidad de estudiar la otra carrera, porque creo que cuando tú estudias Derecho, tú conoces la ley, sabes hasta dónde puedes llegar, y a mí mucha gente me decía en ese entonces, pero ¿para qué vas a estudiar Derecho si tú tienes un buen puesto, un buen sueldo, ¿cierto? Además ya era mamá en ese entonces, yo siempre pensé que yo había estudiado Derecho por cultura general y creo que si todo el mundo tuviera esa oportunidad, los profesionales de hoy serían muy exitosos, especialmente los profesionales de la comunicación. ¿Y hoy el derecho le ha servido en esa administración de los centros comerciales? Claro, en la administración del centro comercial todos los días tenemos que ver con el derecho, porque uno en la administración de un centro comercial es
es psicólogo, es comerciante, es publicista, es comunicador, es abogado, pero especialmente ser abogado. El conjunto de lo que hace el centro comercial, las partes de la responsabilidad que tiene el centro comercial son mucho más fáciles de entender cuando tú tienes una profesión como es el ser abogado. Ya hablamos entonces que pasó por una empresa muy querida como lo fue Vicuña, luego usted fue jefe de comunicaciones de la alcaldía de Medellín. ¿De allí qué aprendizaje se lleva luego posterior para su ejercicio profesional? Paula, al contrario, mi primer puesto fue ser jefe de comunicaciones de la alcaldía de Medellín. Ajá. Cuando yo apenas salía de la Universidad de Antioquia, donde nunca había sido, pues yo no he sido política, ni he tenido partido político. Entonces llegar a una alcaldía donde todavía los alcaldes eran nombrados no por voto popular, sino por los gobernadores, fue una experiencia maravillosa. Yo creo que si todo el mundo tuviera la oportunidad de trabajar en el sector público, el sector privado en este país sería muchísimo, muchísimo más exitoso. Porque en el sector público hay que aprender a trabajar sin recursos muchas veces, sin mucha gente que lo apoya a uno. En el sector público no es fácil tener asistentes de los asistentes. El mirar, el tener ese contacto con la gente que es la gente de nuestra ciudad, creo que hace muy, muy enriquecedor el profesional del día de hoy. Luego vienen unos reconocimiento de SECORP, del Consejo de Medellín, con esa orden al emérito Juan del Corral en categoría oro. Esos reconocimientos se vuelven también compromisos, digamos, para seguir ejerciendo cada vez más cabalmente toda su profesión. A SECORP yo le tengo un agradecimiento muy grande. Quizás fue la primera asociación donde yo llegué cuando salí de la universidad, donde encontré mis profesoras de la Universidad de Antioquia y mis profesores de la Universidad de Antioquia que me hicieron ver que la comunicación era algo más que hacer periodismo. Toda mi vida yo pensé, por lo menos mientras iba a entrar a la universidad, que yo quería era trabajar en un medio escrito. Nunca he trabajado en un medio escrito, pero aprendí que las comunicaciones integrales, no era solo el periodismo, sino las comunicaciones integrales eran mucho más importantes. Y esto lo aprendí de la mano de las personas que hicieron parte de SECORP, esa organización que fue y creo que sigue siendo muy importante para los comunicadores. Ya para finalizar, no podemos dejar de lado como esa empresa que usted es socia, que usted crea, que hoy actualmente pues viene creciendo, PGS, una empresa de administración de centros comerciales, en la cual ya son más o menos 20, entre ellos Villanueva, Gran Vía, Indiana, Vizcaya. ¿Por qué crear esa compañía? Yo inicié mi trabajo en los centros comerciales siendo administradora de Unicentro. Hace 20 años que nació Unicentro. Fundadora, ¿no? Fundadora, me tocó ingresar 6 meses antes de la inauguración del centro. Y durante todo ese lapso de tiempo en que estuve en Unicentro, yo pensé siempre que la administración de los centros comerciales era una profesión. Y creo que estamos en mora de crear realmente una carrera de administración de centros comerciales como una carrera profesional. Cuando ya iba terminando mi tiempo en Unicentro, porque pues a mí mucha gente me dice, ¿usted por qué se fue de Unicentro? ¿A usted qué le pasó? No, a mí no me pasó nada. Yo creo que uno en la vida tiene que tomar decisiones cuando uno cree que ya llegó como al techo que se había propuesto dentro de esa empresa. Y en ese entonces me ha tocado, por fortuna, visitar muchos países, estudiar muchos modelos de centros comerciales y encontramos que en casi todos los países hay empresas especializadas en administración de centros comerciales
y que no son una competencia ni son una forma de tener el centro comercial igual a los otros. Con dos amigos que habían sido mis compañeros también en Unicentro, creamos PGS Comercial, especializada en administración de centros comerciales. Irma, de verdad que muchísimas gracias, qué bueno haber hecho este recorrido por su vida profesional, que nos hubiera compartido sobre todo un poco más de su conocimiento y de su experiencia para que nuestros televidentes pues aprovechen su presencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Paola, y los esperamos en esta época en los centros comerciales. Este es Negocios en Telemedellín.